Hoy vamos a conocer la historia de Enfermera de la Locura. Primera parte. Cuando ingresé a trabajar en el área de neonatología en un hospital, jamás imaginé que me iba a involucrar en un ilícito negocio. Éramos 4 quienes llegamos a esa área llenos de sueños. El doctor Ramos encabezaba nuestro grupo de trabajo. Laura, la anestesista, Clara, la matrona, y yo. Era una linda labor ayudar a que nuevos bebés llegaran a este mundo, pero poco a poco nos fuimos desencantando. Llegaban muchas jovencitas a tener a sus hijos sin tener nada que ofrecerles. Veíamos cómo después de un tiempo llegaban con sus hijos desnutridos, sucios, enfermos, maltratados y muchos de ellos infectados de piojos. Esta realidad nos destrozaba el corazón, más aún viendo que tantas mujeres con buenos recursos deseaban tener hijos sin poder lograrlo. Así fue que el doctor nos propuso entregarle a los niños que vendrían sin futuro a mujeres que no podían embarazarse. En realidad, no era algo tan complicado. Se les decía a las jóvenes madres que sus hijos habían muerto y a las futuras madres estériles se les hacía el ingreso al hospital como embarazadas. Así podrían inscribir al niño como hijo propio. En un principio eran pocos los casos que hacíamos de esta manera, pero luego, al ver que era un negocio bastante rentable, lo hicimos algo habitual. La ambición y el hecho de ver que aquellos niños estaban criados con amor y un buen futuro nos fue quitando la culpa que sentíamos en un principio. Pero como les decía, la ambición nos ganó. Ya no solo nos quedábamos con el dinero que nos pagaban las parejas por un hijo, sino también con las pertenencias de las mujeres que morían en el parto, a quienes, también, les vendíamos a sus hijos cuando no tenían familia. De esta manera me hice de una buena cantidad de joyas, las cuales iba guardando en un pequeño baúl como respaldo por si en algún momento pasaba por algún apuro económico. Pero como todo, este negocio, después de unos años, salió a la luz. Nos juzgaron y nos encarcelaron por nuestros crímenes. Después de pasar 10 años en la cárcel, salí sin nada en los bolsillos. El dinero que había juntado lo gasté para pagarle a un abogado que muy poco pudo hacer en mi defensa. Al llegar a mi casa, recordé mi baúl con mi pequeño tesoro, pero al ir en su búsqueda me di cuenta que unos delincuentes habían ingresado a mi casa y se lo habían robado. En la más extrema pobreza, sin posibilidades de conseguir un nuevo trabajo por mis antecedentes, fue que decidí irme de aquella ciudad. Vendí mi casa y con lo poco que me quedó después de pagar las deudas que había acumulado, emigré a un pequeño pueblo. En un principio me costó mucho encontrar trabajo, y los pocos que encontraba no me duraban. Después de unas semanas me terminaban despidiendo, ya que no sabía hacer otra cosa más que atender enfermos y bebés. Desesperada, no me quedó más remedio que acudir y solicitar trabajo en el único lugar en el que jamás quise trabajar, un centro psiquiátrico. Al llegar al lugar, no me pidieron mis antecedentes, puesto que muy poca gente solicitaba ese trabajo, y el sanatorio necesitaba personal urgente. Después de mi paso por la cárcel, en la que tuve que convivir con peligrosas delincuentes, la mayoría asesinas violentas, no me imaginé que podría haber algo peor, pero estaba equivocada. Aquel centro de salud mental era más aterrador que la cárcel, era el infierno en la tierra. No solamente había gente desequilibrada mentalmente, sino también asesinos y psicópatas. Mi vida corría riesgo cada día. Fui víctima de ataques violentos en varias ocasiones. Los pacientes, desesperados, no dudaban en atacarme por tratar de escapar. Incluso varios veían en mí
a una asesina o un demonio entre sus delirios. Esta situación me agotaba. Se me hacía muy difícil levantarme en las mañanas para ir a trabajar. Solo al pensar en que tenía que enfrentarme a tales sujetos, perdía las ganas de luchar y de seguir adelante. Los crímenes, en el interior del recinto, ya se hacían algo habitual. Recuerdo que en una ocasión me encontré con la escena más espantosa que alguien pudiera imaginar. Uno de los pacientes más peligrosos había atacado a una chica, puesto que éste odiaba a su madre y decía que esa chica se la recordaba. En un arranque de locura, logró escabullirse a su habitación y con los elementos que encontró a su paso, procedió a matarla de la peor forma que puedan imaginarse. Aquella joven, que estaba internada por su familia, quien no quería hacerse cargo de ella, ya que tenía un leve caso de esquizofrenia, la abandonaron a su suerte en ese psiquiátrico, sin que volvieran a buscarla ni a visitarla. La pobre chica era solo una masa de huesos y carne, totalmente desmembrada. Su habitación lucía como la antesala del mismísimo infierno. El fuerte olor a la sangre me hicieron vomitar, por lo que corrí al baño. Estaba totalmente en shock por la escena. Pero al salir, veo que un nuevo ingreso estaba llegando al sanatorio. La chica pasó por mi lado y me miró de reojo. Sabía que la conocía de alguna parte, pero no lograba recordar de dónde. En fin, no le di mucha importancia, ya que tenía un asunto que tratar, más importante en ese momento, que era encargarnos del psicópata que había asesinado a la joven esquizofrénica. Lo llevamos al subterráneo, lo amarramos a una camilla y procedimos con la arcaica terapia del electroshock. Era impresionante ver a ese gran hombre de fuerza descomunal temblar como un niño. Sus dientes castañaban por el miedo. Una vez que se bajó la palanca del circuito eléctrico, podía escuchar el crujir de sus dientes al quebrarse por el impacto de la corriente que recorría su cuerpo. Sus ojos volteados totalmente en blanco le daban un aspecto siniestro mientras retorcía los dedos de sus manos y de sus pies. Luego de unos minutos de la terapia, se desmayó, por lo que lo dejamos descansar y lo regresamos a su habitación. En ese momento iba bastante molesta, ya que producto del procedimiento, el paciente había relajado su esfínter, por lo que debía hacerme cargo de limpiar sus porquerías. Después de aquel suceso, se tranquilizó el ambiente en el sanatorio. Al parecer, se había corrido la voz del tratamiento de electroshock entre los pacientes, así que la mayoría trataron de comportarse de tal manera de no llamar la atención. Debo mencionar que no todos los internos estaban ahí por problemas psiquiátricos. Muchos habían sido internados por el hecho de avergonzar a sus familias o bien por alguna depresión. Eso hacía que no fuera difícil que entendieran que si armaban algún alboroto recibirían una reprimenda o castigo. Al cabo de un par de días veo pasar a la nueva paciente. Esta vez, al parecer, fue ella quien me reconoció a mí, puesto que me miraba con un desmesurado odio. Por más que intentaba acordarme de dónde la conocía, no lo lograba, por lo que decidí acercarme y tratar de hablar con ella, pero no sin antes averiguar cuál era el diagnóstico y por qué había sido internada. El recepcionista me dijo que no tenía ninguna enfermedad grave, solo algo de depresión, pero, al igual que la mayoría, estaba ahí internada por avergonzar a su familia en su excesiva rebeldía. Me dirigí a su habitación, se abalanzó a mi cuello gritándome que era una ladrona y que le devolviera lo que le había quitado. En ese momento quedé estupefacta. Los demás enfermeros la redujeron inyectándole un sedante. Luego de eso, la encerraron en su habitación. Una vez que pasó el efecto del sedante, se escuchaban por todo el edificio sus gritos y el llanto, lamentando estar viva.
Esto duró un par de horas sin que nadie se atreviera a ir a ver su estado, hasta que supimos que se había quedado dormida una vez que cesaron los gritos. Enfermera de la locura. Primera parte. Continuará.